Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Antes de canalizar, muchas veces el canal se siente un poco estresado y eso impide la comunicación nítida. Estresado en el sentido de que le gusta saber previamente más o menos de qué va a tratar la conversación del día de hoy. Para nosotros es importante decirles y recordarles una vez más que ustedes tienen que aprender a dejarse ir y a dejar de querer controlarlo todo. De la misma manera que si ustedes quieren canalizar o quieren escuchar a su intuición, no deben de querer controlarla. Es como un flujo natural que viene cuando ustedes respiran. Esto sigue el mismo principio. El día de hoy, ella me preguntó: dime algo que no sepa, algo de lo que no haya hablado y sea benéfico para las personas que escuchan. Queremos hablarles acerca del cerebro humano. El cerebro humano ocupa aproximadamente 1%, es decir que su atención, o lo que ustedes saben, es aproximadamente el 1%, es decir que en su inmensa mayoría tienen capacidades que son desconocidas o incontroladas para ustedes. Y muchas veces cuando ustedes tienen una percepción extrasensorial y no saben qué es, pueden pensar que es algo extraño, o pueden pensar que es un fantasma, o si se encienden los aparatos electrodomésticos sin razón, pueden pensar que hay una fuente externa que los está manipulando, sin saber que son ondas de su cerebro que viajan de una manera descontrolada. Ustedes pueden empezar a despertar más áreas de su cerebro de manera consciente. El día de hoy queremos hablarles sobre cómo empezar a hacer esto. Desconocemos lo que esto pueda provocar en cada uno de ustedes, puesto que ustedes son organismos independientes que tienen diferentes grados de elevación y de despertar. Pero deben de tranquilizarse porque esta información será única e indivisible para ustedes y será buena y apropiada en la medida en que ustedes estén abiertos y abiertas a recibirla. De la misma manera en la que ustedes empiezan a caminar, poniendo sus ambos pies en la tierra y sintiendo sus piernas firmes y dando un paso a la vez. Esto les ayuda a sentir la firmeza del suelo y a tomar conciencia del contacto de la firmeza del suelo con sus pies y sus piernas. Después, el movimiento de un paso hacia adelante funciona como un reflejo natural, como un instinto, aunque los padres o las personas que les enseñan a caminar creen que están enseñándoles algo, cuando en realidad es algo que ustedes recuerdan hasta cierto punto. Las nuevas generaciones de bebés están recordando más y más cosas, y no les extrañe que los próximos nacimientos sigan mostrando bebés con una alta capacidad cognitiva, con un desarrollo motriz y verbal impresionante. Muchos de ellos recordarán sus vidas pasadas. No los corten, escúchenlos, apóyenlos, incítenlos a que se sientan en un ambiente cómodo en el que puedan hablar. Tampoco se preocupen si sus niños no recuerdan o no verbalizan sus vidas pasadas. La importancia de las vidas pasadas no lo es tal en su presente encarnación, ya que son informaciones que podrían desconcertarles y que no se relacionan estrechamente con su tema de vida en esta encarnación. Actualmente, todo lo que sea apropiado para ustedes lo irán recordando poco a poco en la medida en la que ustedes lo soliciten y se permitan darle credibilidad. Ese es uno de los grandes sesgos de la humanidad: creer aquello que no pueden comprobar inmediatamente. Sin embargo, creen en la gravedad y no la ven. Y es un hecho. Creen en el amor, pero el amor no lo ves, lo sientes. Entonces les pedimos que abran su capacidad cognitiva. Y de la misma manera en la que ustedes empezaron a caminar por instinto y por reproducción, aprender a manejar áreas de su cerebro que estaban dormidas, por así decirlo, es una tarea divertida que puede ayudarles a ustedes. Nosotros solemos hacer este ejercicio con nuestros niños pequeños, especialmente con aquellos que tienen una ligera diferencia en la velocidad de su aprendizaje. A nosotros no nos gusta llamar discapacitados a ningún ser.
Simplemente tienen maneras diferentes de ver la vida y la percepción. Ustedes se preguntarán si existen lo que ustedes llaman discapacitados en nuestra sociedad. Discapacitados físicos no existen como tal, puesto que nosotros hemos evolucionado a un punto en el que nos permite manejar nuestra biología. Sin embargo, existen diferencias cognitivas, pero esos seres que tienen esas diferencias cognitivas han decidido elegir ese tema de vida en esos cuerpos para despertar áreas y experiencias que les son apropiadas. Nosotros lo que hacemos con tales individuos cuando son pequeños es lo que nosotros vamos a contarles el día de hoy. Les pedimos que se sienten en una posición de loto, con la espalda recta. Es fácil para nosotros encerrarnos en una burbuja sin sonido. Tenemos la tecnología, ustedes no la tienen actualmente, pero el poder de su intención es tal que pueden lograrlo con voluntad. Para que su mente no se distraiga y divague, nosotros les sugerimos que pongan una música que a ustedes les resulte cómoda. Pueden ser sonidos binaurales o un sonido monótono. Puede ser algo tan sencillo como escuchar el ruido de un ventilador eléctrico. Un ruido que no cambie, ondas alfa, cualquier sonido que sea repetitivo y que los meta en una especie de trance. Ustedes van a controlar su respiración, hacerla más despacio, adentrarse dentro de sus cuerpos y sentir esa energía viva dentro de su cuerpo físico, como si fuera su cuerpo un simple receptáculo. Moverán su energía desde la cabeza, por dentro de su cuerpo, hacia el interior de sus manos, de sus brazos, de su estómago, de sus piernas y de sus pies. Lo harán de una manera que les resulte divertida. Pueden visualizar que esta energía tiene un color y que viaja dentro de sus cuerpos, explorando sus partes internas. Después, cuando lo deseen, viajen hacia su cerebro, visualícenlo y divídanlo en 4 segmentos. Escojan el segmento que ustedes deseen y focalícense en sentir físicamente esa parte de su cerebro. Van a empezar a sentir un hormigueo. Eso es normal. Si escogen una parte del cuadrante que esté en su lado derecho, significa que están desarrollando habilidades relacionadas con la masculinidad. Y si es del lado izquierdo, es con su lado femenino. Esto no tiene nada que ver ni con sus preferencias sexuales, ni con su físico actualmente, ni con su género. Esto tiene que ver con que los seres humanos, aun cuando hayan nacido diferenciados por sexo, tienen ambas energías. Ustedes habrán notado que existen hombres con más energía femenina o mujeres con más energía masculina. Actualmente nosotros les pedimos que aprendan a equilibrar ambas energías, puesto que si solo tienen una, es como si caminaran con una sola pierna. Entonces, déjense guiar por su intuición, que les dirá qué parte del cerebro van a activar. Focalícense en esa área. Pueden escoger un olor, un color. La primera etapa es sentir esa parte física externa dentro de sus cuerpos, el córtex cerebral. Olviden después de un momento lo que acaban de hacer y simplemente abran los ojos y continúen con su día. Al día siguiente, hacer este ejercicio les resultará más rápido, pero van a ir explorando poco a poco, con mayor detenimiento, esa misma parte de su cerebro. Pueden imaginar sus conexiones, sus neuronas. Ustedes deciden qué es lo que quieren ver. En la medida en la que ustedes vayan tomando conciencia de esas partes de su cerebro, esas partes físicas, las irán interconectando. Después que hayan hecho este ejercicio varias veces y cuando su intuición les diga que es el momento adecuado, intenten conectar esta parte del cerebro
con el latido de su corazón. Que cada latido de su corazón envíe una señal a esa parte del cerebro. Hagan este ejercicio aproximadamente unas 7 veces. Después, cuando se sientan cómodos y cómodas, la tercera parte del ejercicio es conectar esa misma parte del cerebro con el corazón y enviar una imagen a través de su tercer ojo, como si fuera un proyector hacia adelante. Esta imagen será algo que sea apropiado. Ustedes simplemente den la directiva y su intención, verbalícenla diciendo que están despertando esta parte de su cerebro y que quieren que les envíe aquella nueva habilidad que es importante y próspera y apropiada para ustedes. Puede ser que de repente empiecen a tener mayor intuición, o que recuerden informaciones de sus vidas pasadas o futuras, o que se descubran teniendo nuevos talentos y habilidades, quizás tocar un instrumento, quizás simplemente se den cuenta que son más tolerantes con las demás personas. Nosotros no podemos decirles exactamente qué es lo que cada ejercicio les va a ir proporcionando, puesto que ustedes son unos seres maravillosos y únicos. Y no existe un remedio para todo o una pastilla que sane todo. Sin embargo, deben de confiar en que este ejercicio es apropiado en esta nueva energía para ustedes, puesto que irá activando esas partes de su cerebro, atrayendo aquello que es único en sus vidas y que es el siguiente paso en su evolución. Diviértanse con este ejercicio. Y si tienen niños pequeños, independientemente de que sean o no, que tengan o no capacidades diferentes de aprendizaje, enséñenselos. Con eso no queremos nosotros menospreciarlos ni ofenderlos. No es de que nosotros los consideremos a ustedes como seres con capacidades de aprendizaje diferentes. Es solo que este aprendizaje es nuevo para ustedes. Y ustedes, para nosotros, es como si fueran niños aprendiendo a hablar. Es por eso que con todo nuestro amor y nuestro respeto compartimos estas enseñanzas. Fin del comunicado.